Bueno, hoy vamos a ver entonces el tema de velocidades de corte y un poquito también después cómo fijamos los valores de profundidad y de avance, más que nada en una versión de debug. Vamos a empezar primero con el tema de las velocidades. Bueno, vamos a ver el tema entonces de velocidad de corte. Como venimos expresando con el resto de las variables, la velocidad de corte depende de el resto de los factores que determinan el proceso de corte en sí. Por ejemplo, el tipo y estado de máquina. Si la máquina está en buenas condiciones, voy a poder desarrollar velocidad de corte mayor. Si la máquina es una máquina grande con mayores inercias, probablemente las velocidades de corte sean menores, producto de que los avances también van a ser menores. Las limitaciones de número de vueltas de lucillo, tanto de un torno como de una fresadora, pueden ser las limitantes de la velocidad de corte, más que nada si estoy trabajando en un diámetro pequeño o en una herramienta de poco diámetro, ¿verdad? La presencia o no de fluido de corte también va a condicionar o a modificar la selección de la velocidad de corte. Por supuesto, el material de la herramienta, porque habíamos visto que la velocidad de corte influye en la cantidad de calor que generamos en la unidad de tiempo y un material de herramienta que soporte temperaturas más altas me va a permitir utilizar velocidades de corte mayor. Lo mismo ocurre con el material de la pieza. Un material de la pieza que tenga un coeficiente o una resistencia específica de corte mayor me va a producir mayor cantidad de calor, por lo tanto mayor temperatura, que un material menos tenaz, inclusive la dureza también me va a modificar esa condición. El tipo de herramienta, la geometría, porque dijimos que la geometría de la herramienta también influye en el factor de lo que denominamos resistencia específica de corte de una operación. Y por lo pronto también me va a modificar la cantidad de calor, la temperatura y con eso me va a condicionar la selección de la velocidad de corte. Y por último, las otras variables más cercanas en lo que hace la decisión, que son el avance, la profundidad y también, ¿por qué no?, la condición de terminación superficial requerida, que puede ser que condicione la selección de la velocidad de corte. Por último, y es en lo que nos vamos a centrar en, este, en esta etapa, es la vida útil esperada de esa herramienta. Es decir, cuánto tiempo esperamos que la herramienta, perdón, cuánto tiempo esperamos que la herramienta tenga duración en su filo dentro de los parámetros aceptables. Es decir, por cuánto tiempo la herramienta permanece geométricamente estable, que hace que sea aceptable nuestro proceso antes de que tengamos que reafilarla, cambiar el filo o cambiar la herramienta. ¿Correcto? Entonces, visto esto, tenemos que empezar a pensar cómo empezamos a ponerle un número a esa velocidad de corte. Y bien, en algunas máquinas, tal vez un poco antiguas y fuera de uso, solíamos tener este ábaco estampado en chapa en uno de los laterales, en donde como primera aproximación tenemos una buena señal de qué velocidad podemos adoptar en función de el material que vamos a mecanizar, que notamos por aquí abajo, representado en principio por su dureza Brinner, o la resistencia a la tracción, cualquiera de las dos escalas, digamos, podemos utilizar para referir el material, y una serie de curvas que corresponden a distintos tipos de herramientas de corte, ¿sí? Distintos materiales de herramientas de corte. Entonces, con el material de la pieza y el material de la herramienta, podemos encontrar en ordenada un valor de velocidad de corte que acá entre paréntesis lo tenemos en metros por minuto, como el origen es inglés, de este gráfico sin paréntesis lo tenemos en pies por minuto. Y bueno, acá tendríamos una primera aproximación, con lo cual podríamos decir que para un material acero de baja aleación,
que tenga unos 180, 150 brines. Si lo vamos a mecanizar con una herramienta de acero rápido, tenemos una velocidad máxima que podría estar en los 60 metros por minuto, ¿no? Esa sería una buena primera aproximación. Es un poquito alta esa velocidad, pero bueno, sería una buena primera aproximación. Ahora bien, como hemos estado estudiando, la mayoría de los procesos industriales de mecanizado no se realizan con estas herramientas estándar que se utilizaban hasta esta época, sí con estas de carburo, carburos sinterizados o cerámica, pero justamente para estas herramientas, este grupo de herramientas, carburos y cerámicas, tenemos los datos que nos aportan los propios fabricantes de herramientas, como vimos hasta ahora. Y estos fabricantes de herramientas, en su manual de selección, nos entregan ya un rango de velocidades de corte, ya un poquito más detallado. Digamos, acá estamos hablando de un corte estable, con un tipo de rompeviruta, con un material, perdón, con un proceso que puede ser acabado, corte ligero, corte medio. Y en este caso, en este ejemplo, es para acero dulce, ¿correcto? Entonces, ya tenemos acá que si estamos trabajando con corte estable, con un corte ligero, podremos estar hablando de que entre 225 y 320 metros por minuto de velocidad de corte. Por supuesto que en el mismo manual también me da el resto de las variables, pero no estamos hablando de velocidades. Es decir, acá ya para estas herramientas tenemos un poquito más de información, ¿verdad? No es un número solo, sino que ya nos da un rango de utilización. Pero cuidado, la decisión de cómo varía el tiempo de duración de la herramienta de corte es lo primero que vamos a tener en cuenta en este estudio. ¿Por qué? Porque vamos a basarnos para eso en un estudio que hizo ya hace más de 100 años Frederick Taylor, quien estudió el tema y encontró una ecuación que me permite relacionar el tiempo de duración de la herramienta en función de la velocidad de corte. Es decir, dijimos que como el último de los puntos que habíamos visto en selección perdón, en cuáles eran los factores que influyen en la velocidad de corte, era la expectativa de vida útil. Entonces vamos a tener en cuenta cómo varían estos tiempos. Y para eso nos vamos a basar en esta ecuación que desarrolló Taylor, que todavía tiene validez y es utilizada no solo para, para aplicar las herramientas que se utilizaban en esa época, sino en las modernas herramientas de corte. Esta ecuación de Taylor nos dice que la velocidad de corte multiplicada por el tiempo de vida útil estimado o deseado elevado a una potencia n nos dan como resultado una constante. Y donde en la expresión n es el exponente de Taylor y c la constante de Taylor. Por supuesto que la velocidad de corte es el valor que vamos a determinar, el tiempo es la vida útil que vamos a estimar para nuestra herramienta, y el exponente de Taylor y la constante de Taylor son valores que dependen tanto de la herramienta como del material a mecanizar, es decir, de los dos actores principales que vimos en el primer cuadro. Pero también van a ser corregidos en función de la profundidad de pasada y de la base, es decir, de los otros dos parámetros que tenemos que determinar en nuestro proceso de corte. ¿Cómo podemos conjugar todo esto? Bueno, de una manera no muy sencilla, pero, por ejemplo, podemos disponer de gráficos en el cual, en una escala logarítmica, grafiquemos el tiempo perdón, es decir, la velocidad de corte en función del tiempo de, de duración del filo de la herramienta, y si, como dije, la escala es logarítmica, esa ecuación, que es una hipérbola, se transforma en una recta dependiente n, es decir, en la cual el exponente de, de la ecuación de Taylor pasa a ser la pendiente de la recta, de esta recta en una escala logarítmica. Para este caso tenemos representado la ecuación de Taylor en escala logarítmica para un determinado material
de la herramienta con una determinada geometría, hay una codificación de las herramientas que se utilizaban en ese momento, y con un material de trabajo determinado, con una dureza determinada. Es decir, tendríamos que disponer de un gráfico de este tipo para cada geometría de herramienta, para cada material de herramienta y para cada material de la pieza. Hay bibliografía en la que están algunos de estos casos, pero como justamente en estos días no utilizamos estas herramientas estándar, herramientas de acero rápido que se utilizaban en aquella época, vamos a utilizar, como venimos haciendo, los manuales de los fabricantes de las herramientas. Y en este caso, haciendo el mismo gráfico de velocidad de corte en escala logarítmica en función del tiempo de vida útil de la herramienta, también en escala logarítmica, en el cual vemos el valor de la ecuación de Taylor para un material que lo vemos acá arriba, un material de 180 Brinell, clasificado con la DIN CK45, vamos a ver cuál es ese, al cual le damos una vida útil estándar, que también analizaremos después, que es esto B sub B, decimos que cuando llega a 0,3 se gastó la herramienta, con una profundidad de corte de 1,5, un avance de 0,3, y con una geometría de placa aquí, y una geometría de herramienta aquí. Cabe en esta placa con corte en seco. O sea, acá tenemos todas las variables. Material de la pieza, material de la herramienta, sección de corte, y ahí podemos graficar velocidad de corte en función del grado de la herramienta. Fíjense que acá dice, esta herramienta es una geometría especificada, pero no me dice el material, pues yo lo señalé, pero no me dice el material. ¿Por qué? Porque tengo todas estas ofertas de materiales para esta geometría. ¿Se acuerdan que cuando seleccionamos la herramienta, dijimos que llegábamos al último punto, que era el radio 0,8, y después teníamos que ponerle el grado, que era la composición estructural y química del material de la plaquita? Es decir, para esta geometría tenemos todos estos materiales y cada uno de esos materiales se va a comportar de manera distinta en función, si graficamos velocidad, en función del tiempo. Es decir, claramente este material me permite desarrollar velocidades de corte muy inferiores a este material sería que me permite desarrollar velocidades de corte mucho más altas. Pero cuidado, esta pendiente mucho más grande quiere decir que a medida que yo aumento la velocidad, la vida útil va a disminuir mucho más rápidamente. En cambio, este material es mucho más estable. Y después vamos a tener en cuenta otra cosa que es el corte. Entonces, esta es para placa de grado P, ¿correcto? En el mismo catálogo van a tener para placa de grado P, está la misma, para placa de grado M, para la placa de grado K. Acuérdense que este era el grupo de materiales que estamos mecanizando. ¿No? Por supuesto, entonces acá va a cambiar el tipo de material. Es decir, disponemos de todos estos gráficos con todas las variables para cada una de las opciones que necesitemos. Bien, visto esto, volvemos un poquito para atrás y les comento que, aparte de esos gráficos que vimos para herramientas en general, hay tablas, como la que ustedes tuvieron en un trabajo práctico, en el cual tenemos para herramientas estándar, de acero rápido, de estelita o de carburo, ciertos valores de velocidad de corte en función de la sección de corte y en función del material que estoy mecanizando. Es decir, si bien no tengo tanta información detallada como vimos recién, para el tema de las herramientas sobre, seleccionadas sobre manuales de fabricante, aquí tenemos por lo menos una aproximación, todo esto basado en las ecuaciones de Taylor, por eso acá hablamos de exponente de Taylor y constante de Taylor. Es decir, tenemos estos datos, como ustedes lo tienen en el trabajo práctico, para hacer una selección de herramientas que no estén catalogadas. Por el momento, y para ir simplificando un poquito el estudio, no nos vamos a detener en lo que es la corrección del valor de vida útil en función de la sección de viruta, que son AP y F, y más adelante también nos vamos a dedicar a estudiar a fondo el tema de
lo que es el desgaste de la herramienta, a qué le llamamos desgaste y a cuándo consideramos que, que es necesario cambiar el filo o cambiar la herramienta. Por ahora vamos a decir simplemente que alcanzada cierta vida útil, que después veremos cuándo es, la herramienta está gastada y debe ser reemplazada. Debe ser reemplazada la herramienta o un filo de la misma o toda la plaquita, depende del caso. Entonces por ahora nos abstraemos del resto y decimos que alcanzada cierta vida útil, en minutos, vamos a necesitar cambiar la herramienta porque la misma está gastada. ¿Para qué hacemos esto? Para poder estudiar lo que sigue, que es cómo las distintas variables del proceso pueden condicionar la selección de esa velocidad. Esto es un tema que vamos a denominar estudio de velocidades de máxima producción y de mínimo costo. Si nosotros quisiéramos graficar el tiempo total de mecanizado, es decir, el tiempo total de mecanizado en función de la velocidad de corte, vamos a ver que depende del tiempo de carga y descarga de la pieza, el tiempo propiamente dicho del mecanizado, el tiempo de reemplazo del filo o el reemplazo de la herramienta, depende de lo que se trate. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a graficar tiempo total de mecanizado, en función de velocidad de corte, tenemos que tener en cuenta que el tiempo total de mecanizado se compone de estos tres factores. Tiempo de carga y descarga, tiempo de mecanizado y tiempo de reemplazo del filo. Son tres tiempos que vamos a insumir en el total del mecanizado. ¿Y cómo varían en función de la velocidad de corte? De la siguiente manera. El tiempo del manejo de la pieza o el tiempo de carga y descarga de la parte es constante, es decir, mecaniza la velocidad que mecanice. Si yo tardo un minuto en colocar la pieza en la máquina, voy a tardar un minuto, así después tarde una hora en mecanizarlo, tarde 3 minutos. Es decir, el tiempo de manejo de la parte es independiente del valor de la velocidad de corte, por lo tanto se puede representar con una recta horizontal. En segundo, digamos, en segundo término, tendríamos como componente de este gráfico el tiempo de corte en sí. ¿Y el tiempo de corte en sí de qué depende? Por supuesto de la velocidad de corte. Si la velocidad de corte tiende a cero, el tiempo de corte va a tender a infinito. Cuanto más despacio voy, más tarde. Si la velocidad de corte tiende a infinito, el tiempo de corte va a tender a cero. A mayor velocidad, menos tiempo. Entonces lo representamos con una hipérbola, con estos dos asíntotas que son los dos ejes vertical y horizontal. El tercero de los componentes, que era el tiempo de cambio de la herramienta, si yo utilizo velocidad de corte cero, la herramienta no se va a gastar nunca, no la voy a tener que cambiar nunca, el tiempo de corte va a ser cero. A medida que yo aumente la velocidad, la herramienta se va a gastar más rápido. Cuantas más rápido se gaste la herramienta, más veces voy a tener que cambiarla y por lo tanto el tiempo va a tender a infinito. ¿Mm? Podríamos decir que es una especie de parábola, vaya a saber de qué grado, ¿no? De grado par seguramente, en el cual va aumentando a medida que aumenta la velocidad de corte. Si sumamos estos tres factores, que son los tres factores que influyen en el tiempo que yo tardo en mecanizar una pieza, vamos a ver que la suma de estos tres factores van a dar una curva de este tipo, en el cual hay un punto en el que la curva tiene un mínimo. Y este punto en el que la curva tiene un mínimo es lo que denominamos velocidad de corte de máxima producción. ¿Por qué de máxima producción? Porque si yo aumento la velocidad de corte, voy a perder más tiempo en cambiar la herramienta que lo que gano por, eh, por la velocidad que le estoy dando a la herramienta en sí. Y para el otro lado, exactamente al revés. Es decir, estoy tardando tanto que no compenso el tiempo que tardo en cambiarlo. Por supuesto que todos estos factores dependen de la situación, dependen del proceso, dependen de qué tan difícil sea cambiar la herramienta. Es decir, esto es un gráfico representativo, esquemático, sin valores, ¿correcto? Pero el concepto es ese, hay un punto que es mínimo. ¿Sí? Esto como se podría llegar a asimilar a que si yo corro, por decir un número, 5 kilómetros en una hora, ¿sí? Si voy más rápido, esos 5 kilómetros por ahí lo puedo hacer en 55 minutos. Pero si me canso tanto que tengo que esperar 6 minutos en el medio para recomponerme,
en realidad tardé 61, es decir, tardé más. Si yo aumento mucho la velocidad y por el hecho de aumentar la velocidad tengo que cambiar muchas veces las herramientas, hace que el tiempo penalice y siga aumentando. Esa es la razón por la cual a partir de cierto mínimo la curva empieza a subir. Bien, ya tenemos el tiempo de máxima producción. Entonces decimos, listo, bárbaro, elegimos este. No hay ninguna duda, la velocidad máxima, perdón, la velocidad máxima de producción es nuestro objetivo. No. ¿Por qué? Porque hay otro factor, ¿cuál es el factor económico? Si ahora quisiéramos graficar el costo total de mecanizado por pieza, costo total mecanizado por pieza, en función de la velocidad de corte, vamos a ver que depende del costo que me representa la carga y descarga de la pieza, por el tiempo que esto me insume, el costo del mecanizado en sí, por el tiempo que necesito mecanizar, el costo de reemplazo de cada filo, por el tiempo que sube el costo de esto, o sea que estos tres son los mismos anteriores, pero trasladados a pesos. Pero tengo que agregarle uno más, que es el costo del filo de la plaquita, o el costo de la placa, o el costo del refilado de la herramienta. ¿Sí? Digo, el costo del filo de la plaquita, que puede ser igual al costo de la placa si tiene un solo filo. Si tiene dos filos, es la mitad del costo de la placa. Y si es una herramienta que se reafila, porque hay herramientas que se reafilan, el costo de reafilar. Es decir, a las tres variables anteriores le agrego una cuarta, que es el costo del filo de la plaquita. Con lo cual me queda, si lo analizamos, algo muy parecido. Entonces debe existir una velocidad en el que el costo de mecanizado también se minimiza, producto de que es lo mismo, ¿no? El costo de carga y descarga es constante, el costo de tiempo de corte es siempre en disminución y los costos de la herramienta, no el costo de la herramienta unitaria, sino el costo que gasto por pieza en amortizando la herramienta es cada vez más grande, lo mismo que el costo de cambio de filo o cambio de herramienta. Es decir, voy a tener otra velocidad de corte característica que es la velocidad de mínimo costo. Es decir, denominamos a esta velocidad donde esta curva resultante de los cuatro factores anteriores alcanza su punto mínimo, decimos que tenemos la velocidad de mínimo costo. Ahora bien, la velocidad de mínimo costo y la velocidad de máxima producción, ¿son iguales? Puede que sí, sería una casualidad, normalmente no. ¿Cómo hacemos entonces? Se nos complicó porque ahora tenemos dos velocidades óptimas. Bueno, justamente como no hay dos velocidades óptimas, lo que hacemos es superponer un gráfico con el otro y decimos que si graficamos costo total de pieza y costo y tiempo total por pieza, vamos a tener las dos curvas superpuestas con las dos velocidades características que son la de máxima producción y la de mínimo costo, y decimos que la zona de alta eficiencia de mecanizado se encuentra entre estas dos, entre estas dos curvas, entre estos dos mínimos, perdón. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a estar muy cerca de uno, muy cerca del otro, en las condiciones más cercanas, perdón, por la redundancia, vamos a estar en las condiciones más cercanas a la ideal. Y a esta zona llamamos zona de velocidad óptima de corte. ¿Siempre la curva de tiempo total por pieza está a la derecha? No, depende del proceso, porque está a la izquierda, pueden superponerse con el cual coincidirían automáticamente, cosa poco probable, y todas las variables y todos los factores que influyen en cada una de las determinaciones de las componentes de estas resultantes, estas curvas resultantes, que en este caso dijimos que eran tres y en este son cuatro, hacen que se modifique la forma de cada una de las curvas y la posición relativa de una respecto de la otra. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es cada una de las variables para que nuestro sistema se aproxime lo más posible al ideal. Si diéramos un poquito vuelta a la curva de piezas, digamos, en lugar de graficar tiempo por pieza, dijéramos, graficamos piezas por hora, tendríamos un gráfico un poquito más interactivo, un poquito más lindo, en el cual podemos ver que, de la misma manera que el anterior, la mayor cantidad de piezas por hora, es decir, el menor tiempo por pieza, lo tenemos en un punto, el menor costo por pieza lo tenemos en otro punto, y en los intervalos de alta eficiencia, como vimos en el gráfico anterior, tenemos
la zona de trabajo. Acá tenemos la velocidad de máxima producción, la velocidad económica y todos los factores que influyen, que es el costo de la herramienta, los costos fijos, por carga y descarga de la pieza, el costo de máquina propiamente dicho, todos en función de la velocidad de corte que me va a dar una variación en el costo y en la tasa de producción de piezas. Bueno, espero que este tema de velocidad de corte con esto haya quedado claro. Bien, como complemento a esto que estuvimos viendo de velocidad de viruta, vamos a ver un poquito también qué pasa con la elección de la sección de viruta, para ir redondeando el tema de la selección de variables. Este tema es un poco más complejo y hay menos información. Es decir, en definitiva, cuando lleguemos en el momento de tener que hacer una selección en un caso real, vamos a tener que, a partir de la primera elección, ver cómo funciona el tema y en caso de ser necesario corregirlo. Pero como primera aproximación vamos a decir lo siguiente. Las variables que influyen en la sección de viruta, que componen la sección de viruta, son, como vimos, la profundidad de corte AP y el avance F. Tanto AP como F determinan el valor de la fuerza de corte FC. ¿Se acuerdan que era el producto de esta sección de corte multiplicado por la resistencia específica de corte de la operación? La determinación, el hecho de que estas dos variables determinen el valor de la fuerza de corte, hace que tengan influencia directa sobre la cantidad de calor que vamos a generar en la unidad de tiempo y por tanto la temperatura, es decir, a la larga del desgaste y la vida útil de la herramienta. Pero además, la relación entre estas dos variables establecen lo que denominamos control de viruta de la operación. Lo que viene a significar esto es la forma que toma la viruta en función de estos dos valores, siempre asociados a la geometría de la cara de la herramienta. Por lo tanto, si queremos hacer cualquier análisis de estas dos variables en función de los gráficos que vamos a ver en unos minutos, para un caso específico debemos referirnos siempre a la herramienta que estamos seleccionando, ¿no? Que va a depender fundamentalmente de la geometría de la herramienta con la que estemos cortando. Pero a modo de generalidad o como ejemplo, vamos a ver que podemos clasificar las virutas en 5 tipos. Tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Esto es totalmente, digamos, no forma parte de ninguna teoría, ¿no? Es, es una clasificación que se podría haber clasificado 6, 7, pero en general con estos 5 tipos podemos ver la mayor cantidad de situaciones con las que nos vamos a encontrar. Bueno, acá tenemos clasificadas para una profundidad de corte pequeña, de menor a 7 milímetros, una un poco más grande de 7 a 15, y vemos distintas cantidades de distintas calidades de viruta, y vamos a caracterizar cada una de estas virutas en función de la longitud del rizo. El rizo, o sea, del rulo que se hace en la formación de viruta. Y decimos que estas 5 están diferenciadas básicamente porque la de tipo A no tiene rizo, es decir, es una forma más o menos irregular y continua, que tiene un problema, que es la posibilidad de que la misma se enrede entre la herramienta y la pieza, con lo cual puede traer consecuencias graves. Después tenemos un segundo tipo de viruta, en el cual la longitud es mayor a 50 veces, que en este caso es mayor a 50 milímetros o mayor a 5 veces eh, el rizo. O sea, la longitud de la viruta tiene más de 5 rizos. También es una forma, en este caso más continua, regular, pero de viruta larga. En el tercero de los casos, en el tipo C, ya es una viruta que también tiene rizo, pero cuya longitud es menor a 50 milímetros y en general está comprendida entre 1 y 5 vueltas de viruta, o 1 y 5 rizos.
Consideramos que esta viruta es una buena viruta a la que tendremos que eh, tender. Lo mismo la del tipo D, que está alrededor de un rizo. También es un buen tipo de viruta, aceptable y que vamos a considerar utilizar. Ya cuando la viruta tiene menos que un rizo, o que un rizo y medio, decimos que las virutas son dispersas, puede haber posibilidades de vibración, seguramente va a haber un deficiente acabado y un máximo desgaste. Ahora bien, ¿por qué hacemos esta clasificación? Porque los fabricantes de herramientas nos ofrecen para cada tipo de plaquita una serie de gráficos en los que me eh, posicionan, o sea, me indican en cada uno de ellos qué tipo de viruta vamos a tener si graficamos avance y profundidad de corte. Pero cuidado, estos gráficos de avance y profundidad de corte se van a ver influidos por otros dos factores. Uno la velocidad y otro la refrigeración. Vemos que este gráfico corresponde a una velocidad de corte de 50 metros por minuto, este gráfico a una velocidad de corte de 100 metros por minuto y este último a una velocidad de corte de 150 metros por minuto. En todos los casos tenemos graficado el avance en ordenadas, la profundidad de corte en abscissa y una zona de aplicación de la plaquita, que vimos algo parecido ya en los manuales cuando seleccionamos una plaquita, hay una zona de aplicación en la cual podemos decir que dentro de este rango de aplicación tenemos una viruta de tipo D o una viruta de tipo C, ambas, como vimos anteriormente, la de tipo C y la de tipo D aceptables, la de tipo C con viruta un poco más larga, la de tipo D con viruta un poco más corta, es decir, la de tipo C y la de tipo D aceptables, y fuera de estos casos, fuera de esta área de aceptación, la de tipo E, la de tipo B y la de tipo A, que serían las inaceptables o menos aceptables. Pero vemos que la zona de control, el intervalo de control de virutas, va disminuyendo a medida que aumentamos la velocidad de corte. Es decir, a mayor velocidad de corte, nuestro control de viruta o nuestra área de control de virutas se va a ver disminuido. ¿Mm? Por lo menos en lo que al avance se refiere. Lo mismo sucede con la refrigeración, o algo parecido sucede con la refrigeración. ¿Mm? Fíjense que en una sin refrigeración o trabajo en seco, el área de control de virutas es menor, por supuesto, que cuando hay refrigeración. Pero ven que no es tan importante o no es tan determinante la presencia de refrigeración. En ambos casos, por supuesto, mantenemos constante la velocidad de corte en 100 metros por minuto. Entonces, el último punto a tener en cuenta, que es el tema de control de virutas, y el tema de intervalo de aplicación, de profundidad y de avance, que son las otras dos variables que vamos a determinar, la vamos a encontrar en el momento de la selección de la herramienta con gráficos parecidos a este, pero tengamos en cuenta que la, la variación de velocidad de corte hace que estos gráficos se puedan ir modificando. Entonces, si nosotros en una hoja de selección de herramientas tenemos un solo gráfico de estos, seguramente va a estar hecho para la velocidad de corte media que esté entre los dos extremos del, de las variables. ¿Sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que si nos vamos a un extremo de velocidad de corte, no podemos ir al extremo de profundidad y de avance. ¿Por qué? Porque tenemos que caer en la conclusión de que se nos puede estar achicando este gráfico y por lo tanto nuestro intervalo de aplicación se ve disminuido. Dicho esto, recuerden dos cosas. Primero, que si estamos trabajando en una operación de acabado, la profundidad de pasada viene dada por el material que dejamos en la operación anterior. Normalmente vamos a hablar de que estamos entre 0,3 y 1 milímetro que dejamos de sobremetal para la operación de acabado propiamente dicha. Y el avance en la operación de acabado va a venir determinado por la rugosidad superficial que yo deseo en conjunción con la forma de la herramienta. Fundamentalmente, si es una herramienta Whipper, que en algún lugar del manual lo van a ver, que es una herramienta que tiene un pedazo plano para
justamente borrar las crestas, o del radio de la herramienta, de la punta de la herramienta propiamente dicho. Es decir, la combinación del avance con la forma de la herramienta me determina la rugosidad superficial. Entonces, con una relación de acabado, este análisis que acabamos de ver no es tan aplicable. Sí para las operaciones de desbaste, en el cual es fundamental establecer un valor de volumen de viruta removido en la unidad de tiempo, porque es el que me va a dar la economía del proceso en concordancia también con la selección de la velocidad de corte, ¿no? Que es el otro parámetro. Recuerden que el producto de la sección de la herramienta por la velocidad de corte nos da el volumen que estamos removiendo de material en la unidad de tiempo. Así que bueno, espero que esto haya quedado claro. Visto esto, luego seguiremos con el análisis del desgaste de la herramienta, propiamente dicho, para poder complementar un poquito lo que estuvimos viendo hoy, en el que dijimos que el desgaste solamente era, pero no sabemos a qué se debe, ¿verdad? Así que bueno, nos estamos encontrando.